Muy buenas, crack bursátil, bienvenido a un nuevo vídeo donde vas a ver cómo aprender a crear una cartera ficticia. Con esta cartera puedes practicar con dinero que no es real para así ganar experiencia para cuando llegue el momento de invertir tu dinero y tu patrimonio de forma real. Así vas a aprender unas bases y vas a ver el comportamiento de los mercados antes de realizar tus propias inversiones. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu navegador y escribir Investing. Esta es la web que vamos a usar para crear nuestro portfolio ficticio. Pinchamos en el primer enlace que nos aparece y una vez aquí lo que tenemos que hacer es iniciar sesión o registrarnos. En este caso yo ya estoy registrado. Generalmente podéis registraros con Google o Facebook de una forma muy sencilla. Abrimos nuestra cuenta y una vez aquí solo os dirigís a vuestra cuenta y aquí le dais a cartera. Aquí directamente os va a aparecer una cartera. Sin embargo, pulsando en la pestaña más puedes crear una nueva cartera o crear una lista de seguimiento. Ahora veremos cómo hacer ese paso. Primero vamos a crear nuestra cartera ficticia. Para crear esta cartera lo único que hay que hacer es introducir el nombre de la empresa o ticker de la que queremos comprar acciones. Por ejemplo, vamos a poner una que hemos analizado en el canal, jd.com. Si quieres más información de esta empresa, te dejo aquí un enlace donde realicé un vídeo analizando la compañía por completo. Una vez escrito, le damos al nombre de la compañía correspondiente, JD. Simplemente tenemos que introducir compra, que ya viene preseleccionado, la fecha, por si has podido hacer la operación previamente, y la cantidad de acciones que queremos comprar. Vamos a poner, por ejemplo, 25 acciones, a un precio de 42,24 dólares, que es el precio al que cotiza el día que grabamos este vídeo. En comisión tenemos que poner la comisión más real parecida a un broker real. En este caso voy a poner la comisión que suele cobrar de giro para este tipo de acciones en los Estados Unidos, que es de 0,6 dólares, unos 0,5 euros. Añadimos la posición y ya tendríamos nuestra primera posición en cartera. Si queremos seguir añadiendo, vamos a añadir, por ejemplo, otras como Dark Group, del cual también te dejo un enlace en la parte de arriba a la derecha de la pantalla, donde puedes ver el análisis completo. Pulsamos en Dark Group y podemos hacer lo mismo. Tenemos la fecha, compra, seleccionamos la cantidad de acciones que queramos. En este caso vamos a poner unas 150 a un precio de 5 libras. La comisión en Reino Unido suele oscilar entre las 4 y 5 libras, por lo que vamos a poner 5. Añadimos posición y ya tenemos otra nueva compra. Vamos a crear esta cartera hasta con 5 activos. Por ejemplo, vamos a poner Xiaomi, del cual también tenéis un resumen en el canal. Pinchamos en el ticker y a un precio de 10,34 que cotiza actualmente, metemos la cantidad de acciones que queremos. En este caso, 600 acciones. La comisión en China suele ser de unos 10 euros, que son más o menos unos 80-85 dólares de Hong Kong. Añadimos posición y ya tenemos nuestra nueva posición. Por último, vamos a añadir JD Sport, que es la tesis más reciente del canal. Añadimos 120 acciones, ponemos una comisión de unas 5 libras. Con esto ya puedes ir creando tu propio portfolio virtual. Ahora vas a ver cómo editar posiciones y cómo cerrarlas en caso de que así lo hagas. Por ejemplo, si pinchamos en jd.com, aquí tenemos la posición que hemos realizado
el precio de entrada, la comisión y la cantidad de acciones. Tienes dos opciones. Puedes editar la posición en caso de que hayas metido algún dato de forma errónea, por ejemplo, modificar la cantidad, el precio de entrada, la comisión o la fecha de apertura, o puedes dejarlo igual, solo tienes que darle a guardar cambios. Por otro lado, puedes cerrar la posición, esto significa venderla. Para cerrarla tendríamos que darle a cerrar, metemos la cantidad de acciones que queremos vender, el precio al que las hemos vendido y una comisión. En este caso, como aún no vamos a venderla, no le voy a dar a realizar, pero dándole a cerrar posición estaría vendida esta posición. Ahora vamos a ver más métricas que te da este programa, del cual te puedes beneficiar para seguir aprendiendo de una cartera ficticia. Si le damos a transacciones, podemos observar las transacciones realizadas. Hasta el momento solo han sido las 4 compras que hemos mencionado y así tenéis en cuenta las transacciones que habéis realizado. Si volvemos a posiciones, podéis ver el ticker de la empresa, la cantidad de acciones que tenéis, el precio medio al que habéis comprado las acciones y el precio actual. El valor de mercado representa la cantidad de dinero que tienes invertida en esa posición, en este caso 604 libras, el beneficio diario y el porcentaje de beneficio neto. También aquí tienes el beneficio neto total, incluidas las comisiones. Otra cosa que aconsejo hacer para ver esta tabla es darle a personalizar, quitar el tick de tipo que simplemente muestra si es una compra o venta, quitarlo y elegir peso relativo. ¿Por qué hacemos esto? Una vez aceptemos, podéis ver el peso relativo en tu cartera y ordenarlo de mayor a menor. Por ejemplo, vemos que el peso relativo de dinero que has metido en JD es superior al de Dark Group, luego iría Xiaomi y por último JD Sport. Así sabes cuál es tu posición más grande y la más pequeña por ponderación. Una vez visto esto, vamos a ver otra característica muy interesante de este programa. Le damos a estadísticas. Aquí aún no se puede apreciar, pero en estadísticas se crea un gráfico con el total de tu patrimonio y el beneficio total o la pérdida total respecto a tu precio de compra. En este caso que acabamos de hacer las compras, vamos con menos 25 euros sobre los 3.311 que hemos invertido. Esto cuenta tanto comisiones como el beneficio propio del movimiento de las acciones. Si miramos más abajo podemos ver nuestros activos ponderados en forma de gráfico. Y por último el valor de mercado. Aquí tenemos el precio al que hemos comprado, que es el coste, que como podéis ver ha sido de 3.333, y el valor de mercado actual, que es 3.307. Así siempre puedes controlar cuánta cantidad has invertido y qué beneficio o pérdida tienes. Por último, puedes observar el beneficio mensual en gráfico. Esto es muy útil más a largo plazo, ya que vas viendo a lo largo de los meses qué meses has ganado más y qué meses menos. De momento solo está puesto marzo con menos 25 euros, que es lo que llevamos actualmente. Si damos aquí en porcentaje, podemos ver qué porcentaje llevamos ganado o perdido. En este tiempo que hemos abierto estas posiciones, habrían caído un 0,56% de la cartera, pero a largo plazo veríamos los resultados. Si volvemos a posiciones, vamos a cerrar una operación para que veáis cómo se refleja. Le damos a jd.com y le damos a la opción de cerrar posición. Imaginemos que ha pasado el tiempo y hay otra fecha. No nos deja elegir una fecha más tardía, pero imaginemos que ha pasado un mes y el precio de las acciones ha subido hasta los $50 por acción y queremos venderlas para recoger beneficios. Entonces venderíamos las 25 acciones, o si queréis podéis vender otra cantidad. Vamos a vender, por ejemplo, 15 acciones para no vender el total de la posición a un precio de cierre de $50
y la comisión total habría que sumar la comisión de compra, que es esta, más la de venta, que vamos a sumar ahora. En total serían $1,2 y cerraríamos posición. Una vez realizada esta acción, vemos que el peso relativo de JD.com ha caído y ahora solo representa el 14,33%, y como hemos vendido parte de nuestras acciones, el valor de mercado ha bajado porque hemos recogido beneficios. Si vamos a transacciones, podemos ver posiciones abiertas, que representan las que aún tenemos abiertas, y aquí tenemos la pestaña de posiciones cerradas, donde estaría JD, que es la que hemos vendido. Podríamos ver el beneficio total incluyendo posiciones abiertas y cerradas, que serían ahora mismo de 80 euros. Luego podríamos ver la fecha de apertura y la fecha de cierre, el precio de entrada y el precio de cierre de la operación, la cantidad de acciones vendidas, que serían 15, el porcentaje de beneficio y el beneficio total en euros que hemos logrado con esta operación. Si volvemos a estadísticas, veríamos que aquí en total, que es el punto negro, tendríamos un total de 92 euros en positivo. Las posiciones abiertas serían menos 14 euros, menos 13,99, y las cerradas 106,37, que representa la posición que hemos vendido en JD. Aquí habría que mirar el total para saber nuestro total de patrimonio actual, o sea, 92 euros en positivo respecto al total de nuestras inversiones. Y si bajamos, podríamos seguir viendo la distribución de activos y el beneficio que hemos generado en marzo en euros, y podríamos verlo en porcentaje, viendo que los beneficios han sido de un 3%. Si quieres crear, por ejemplo, un watchlist, deberías de darle al símbolo de más, elegir activos que sigue, introducir un nombre para esta nueva categoría y darle a crear. Una vez creada, podemos escribir el ticker de los activos que queremos tener en seguimiento. Por ejemplo, podemos elegir Facebook, Google, podemos seguir también a Amazon, podríamos seguir a Visa y tantos activos como desees tener en tu watchlist. Lo interesante de la función de este watchlist es que podemos ordenar por preferencia el activo que más nos interese tener arriba. También podemos crear alertas para que nos avise cuando una empresa baja de un precio o sube de uno. Por ejemplo, en Amazon pulsamos esta campanita para crear una alerta. Aquí podemos elegir si supera o desciende de cierto precio. Por ejemplo, yo quiero comprar acciones de Amazon cuando caigan por debajo de 1800. Elegimos desciende de, escribimos aquí el número y una vez lo hayamos hecho podemos elegir en qué forma nos puede avisar y darle a crear una alerta. Una vez creada podemos darle a gestionar mis alertas y aquí en gestión de alertas podéis ver las alertas activas. Podemos volver y crear más alertas de tantas empresas como deseemos. Por ejemplo, cuando Facebook baje de 145, quiero que me envíe un aviso. Le damos a crear alerta y en gestionar mis alertas nuevamente tenemos ambas empresas con ambas alertas disponibles. Podemos borrarlas o modificarlas. Y hasta aquí este vídeo de cómo crear un portfolio ficticio para ir practicando tus inversiones antes de usar tu dinero real. Te recomiendo que visites mi otro vídeo sobre 7 consejos imprescindibles para gestionar una cartera de forma adecuada. Y te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.